En este vídeo vamos a tratar la respuesta temporal de sistemas de primer orden. Una función de transferencia, como sabemos, es un cociente de dos polinomios en el dominio de Laplace. La función nos relaciona la salida versus la entrada a un proceso dinámico real. Bien, en el caso concreto de un sistema de primer orden, esa función de transferencia tiene la característica que el denominador es de primer orden. Fijémonos en esta expresión. Denominamos TDS, en este caso concreto podría ser GDS, FDS, el nombre es lo que menos importa en este caso, pero observad que en el denominador aparece un coeficiente llamado tau que acompaña al término lineal en S y un término independiente que es 1. Veremos más adelante en las siguientes transparencias que esta tau será característica en la respuesta temporal de estos sistemas de primer orden. En este caso el numerador tiene valor igual a 1. Veremos que para un caso genérico, este numerador puede tener un valor que puede diferir obviamente de este 1 y será lo que denominaremos ganancia estática, es decir, la relación existente en régimen permanente, es decir, cuando las derivadas se han anulado, cuando se ha llegado a un punto de operación, entre la salida y la entrada, que serán constantes en ese punto de operación. Fijémonos, y quiero destacar que esta forma canónica, esta forma clásica de un sistema de primer orden, será así siempre que el término independiente esté normalizado a más 1. Dicho de otro modo, si este término fuese más 2, esto no sería tau. Deberíamos dividir numerador y denominador por el término independiente para hacerlo más 1, con la finalidad de que el numerador sea k, la ganancia estática, y el denominador sea tau, lo que denominaremos constante de tiempo, como veremos en las siguientes transparencias. Me gustaría resaltar que si buscamos la raíz de este denominador, lo que es lo mismo, buscar el polo único, en este caso por ser de primer orden, de esta función de transferencia, hacemos tau s más 1 igual a 0 y de ahí se deduce que s, el polo, tiene que tomar el valor menos 1 partido por tau, como aparece en la figura. Fijémonos que estos son los ejes del campo complejo, eje real, eje imaginario, y en este caso dibujo, menos 1 partido por tau en el semieje negativo, porque como tau tiene un significado que veremos más adelante, que es un tiempo, esa tau siempre va a tomar un valor positivo. De ahí que menos 1 partido por tau debe estar siempre sobre el semieje real negativo. Los sistemas de primer orden responden de una forma muy característica ante un impulso unitario. Fijémonos, cuando se quiere hallar la respuesta temporal de una función de transferencia, siempre se hace lo mismo. Como sabemos que la función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada a un proceso en el dominio transformado de Laplace, lo que debemos hacer es saber cuál es la señal de excitación R. Como podéis ver en la figura, el sistema se excita con R, la respuesta es C a lo largo del tiempo. Lo que hacemos es tomar R, en este caso, como es un impulso unitario, ya sabéis que la función impulso es la otramente llamada delta de Dirac, que es una función que tiene anchura cercana a 0, amplitud infinita, con la finalidad de que el área sea unitaria. La transformada de Laplace de esta delta de Dirac es 1. En este caso concreto. Bueno, en este caso concreto me refiero a esta función. Ya sabéis que existe una tabla de transformadas para cada función temporal y nos aparece su correspondiente transformada de Laplace. Para el caso concreto de delta de t, su transformada es 1. Lo digo ¿por qué? Porque fijaros que si tomamos la función de transferencia y la multiplicamos por la transformada de Laplace de la señal de entrada, tendremos la señal de salida. Fijaros bien, aquí tengo la función de transferencia, TDS. Si esta RDS la paso al otro lado multiplicando, tengo la salida CDS. Si quiero saber CDT, es decir, su correspondiente a lo largo del tiempo, lo único que debo hacer es, como aparece en esta expresión, la antitransformada de Laplace. Bien, como he dicho, la función de transferencia es la de primer orden, 1 partido por tau s más 1. En este caso la ganancia es unitaria del sistema, la constante de tiempo tau, que veremos cómo incide en esa respuesta transitoria del sistema, y fijaros que como RDS es la transformada de Laplace de delta de t, que hemos dicho que es 1, en este caso será la antitransformada de Laplace, lo que deberé calcular, de directamente TDS. Es por ello que me gustaría hacer hincapié en que TDS,
que es la función de transferencia, también se la denomina respuesta impulsional de un sistema. ¿Por qué? Porque precisamente como la transformada de Laplace de un impulso es 1, cuando hacemos la antitransformada queda sencillamente la función de transferencia, de ahí que se la llame también respuesta impulsional del sistema, debido a que RDS es 1. Bien, se hace la antitransformada de Laplace de la función de transferencia. Fijémonos, como hemos visto en la transparencia anterior, que 1 partido por tau s más 1 también se puede expresar como 1 partido por tau partido por s más 1 partido por tau. Lo único que he hecho ha sido dividir tau, el numerador y denominador, por ese valor. Bien, de ahí que aparezca esta expresión, no es que haya nacido de nuevo. Fijémonos que si realizo esta antitransformada, la expresión resultante de la salida es una exponencial decreciente. Me gustaría, más que os fijarais con la amplitud inicial, algo que es muy interesante es en el exponente de esta exponencial. Fijémonos que es menos t partido por tau. Lo que sucede es que esta tau nos va a regular la forma en que va a decrecer esta exponencial. Esta exponencial parte de un punto inicial. Este punto inicial es obviamente 1 partido por tau. Pero lo que me gustaría que os fijarais es que va decreciendo y lo hará de forma más rápida o más lenta en función del valor que tome tau. Si tau es mayor, en comparación con otro posible valor de tau, la respuesta será más lenta, ya que la constante de tiempo lo que nos indica es el tiempo de decrecimiento, es algo proporcional al tiempo en que la función va decreciendo. De hecho, concretamente, fijaros aquí en la figura que tau es precisamente el tiempo en el cual el valor inicial ha decrecido en un 63,2%, o lo que es lo mismo, el valor ha decrecido hasta llegar a un 36,8%. Me gustaría que vieseis ese incremento, es decir, del 100% del valor inicial, que es 1 partido por tau, hemos llegado a un 63,2% menos. Lo digo porque veréis después que en la respuesta al escalón unitario vuelvo a seguir el mismo procedimiento, tomo la función de transferencia, tomo la señal de entrada, en este caso no es una delta de Dirac, su transformada no va a ser 1, lo que tengo es una función escalón, la función de Heaviside, de amplitud unitaria, la simbolizo por 1 de t, y lo que me pregunto es cuál es la respuesta. Lo que hago es lo mismo de siempre. Tomo la función de transferencia, la multiplico por la transformada de Laplace de, en este caso, el escalón, que sabemos que es 1 partido por s, de aquí que la veáis aquí abajo, y fijémonos que hago la antitransformada de Laplace y me queda 1 menos una exponencial decreciente. Qué curioso que este decrecimiento de la exponencial es el mismo que aparecía en la transparencia anterior, el menos t partido por tau. De ahí que en este caso la respuesta a un escalón, fijémonos que empieza desde el valor 0, ya que si hago e elevado a menos 0 partido por tau queda 1, 1 menos 1 vale 0, así que la función empieza aquí, crece, hasta llegar, en este caso como el sistema, observad que tenía ganancia estática 1, llega a 1 al valor final. ¿Por qué? No porque aquí haya un 1, de hecho, llega al mismo valor que tomaba la amplitud del escalón de excitación. Si la amplitud hubiese sido 3, el sistema hubiese llegado a 3. ¿Por qué? Porque la ganancia estática, que es este 1 de aquí, nos está indicando la relación entre la salida y la entrada en régimen estacionario. Como la relación es 1, sea cual sea el valor de excitación, como el sistema es lineal, la respuesta a un sistema que tiene ganancia 1, la respuesta a ese escalón, llegará precisamente al mismo valor del escalón. Pero quiero insistir en lo mismo que decía en la transparencia anterior. Fijémonos que cuando ha pasado tau, el incremento de la salida es curiosamente un 63,2%. Curiosamente, el mismo incremento que ha sucedido antes, el 63,2%, para llegar a un 36,8%. Fijémonos que aquí pasa lo mismo, ¿por qué? Es obvio de que si la exponencial decrece con la misma razón, el valor porcentual al que llega debe ser el mismo. Bien, fijémonos que este valor de tau puede ir creciendo a lo largo del tiempo, obviamente, yo puedo tomar múltiplos de este valor tau, y está más que categorizado el valor porcentual al que ha llegado la salida de la respuesta a este escalón. Fijémonos. Cuando he alcanzado el valor temporal de t igual a tau, he llegado al 63,2%. Lo sabemos de la transparencia anterior. Fijémonos que si sustituyo el tiempo por 2 tau, es decir, tomo esta expresión y hago t
esta t del exponente igual a 2 veces tau, queda 1 menos e elevado a menos 2 veces tau partido por tau, es decir, e elevado a menos 2. Eso está más que categorizado y hemos llegado a más de un 80%. Y así puedo seguir. Se sobreentiende que cuando un sistema de primer orden ha pasado un tiempo en la respuesta al escalón igual o superior a 4 veces tau, de hecho cuando hemos llegado a 4 veces tau, como ha alcanzado el 98% del valor que alcanzará al final, se considera que ya se halla prácticamente en régimen permanente, ¿de acuerdo? De ahí que este valor de 4 tau se le denomina tiempo de establecimiento, porque se considera que hemos llegado a más o menos un 2% del valor final, ergo el valor final. La respuesta a una rampa unitaria es la que sigue. Tengo la misma función de transferencia, ahora debo transformar la función t igual a precisamente una rampa de pendiente unitario, es decir, t igual a t, en este caso, porque no hay pendiente distinto de 1, lo que debo preguntarme es cuál será la salida. Hago lo mismo de siempre, tomo la función de transferencia y la multiplico por la transformada de Laplace de la señal de entrada. Observen que en este caso, como es una rampa, la transformada es 1 partido por s cuadrado. Realizo el producto, antitransformo y me queda, como podéis observar, una rampa menos una constante más una constante amortiguada e elevado a menos t partido por tau, otra vez el mismo exponente. La respuesta es la que sigue. Esta es la rampa de excitación y lo que hace el sistema es tomarse un tiempo de reacción hasta llegar a 4 veces tau, donde ya se considera que el sistema se halla en régimen permanente. Veamos un pequeño ejemplo para hallar la función de transferencia de un modelo de primer orden a partir de datos experimentales de la respuesta ante un escalón. Fijémonos. El enunciado dice: tengo un sistema lazo abierto cuya función de transferencia es desconocida. Lo someto a una entrada RDS tipo escalón de magnitud 3, ante la cual presenta una salida tal como la que se muestra en la figura. Observemos que parte de 0 y llega a un valor en régimen permanente de 1,5. De ahí ya podemos desprender que la ganancia estática de nuestro sistema será el valor que ha alcanzado en la salida, 1,5, entre la magnitud del escalón de entrada, la amplitud de ese escalón, que era 3. Así que 1,5 partido por 3, ya puedo saber que la ganancia K de mi sistema es 0,5. Resulta que puedo tomar medidas del valor del tiempo, valores digamos porcentuales de la respuesta y en qué tiempo se producen, con la finalidad de hallar el valor de la constante de tiempo. Lo que sabemos que es que si hemos llegado a 1,5, se llegará al 63,2% de ese 1,5, ¿en qué tiempo? En tiempo t igual a tau. Lo hemos dicho en dos transparencias anteriores. Fijémonos que para tiempo igual a tau se llega al 63,2% del valor final. En nuestro caso, el valor final es 1,5, es este 1,5, y si calculo el 63,2% me da 0,948. Este valor es el que debo buscar aquí en la amplitud, porque este 0,948 es el 63,2% del 1,5 final. Miro en qué tiempo, en qué instante de tiempo se produce este 0,948 y compruebo gráficamente que se produce en tiempo tau igual a 4,5 segundos. Ergo, ya tengo la función de transferencia de primer orden. La ganancia, 0,5, la constante de tiempo en segundos, 4,5, la variable de Laplace, S, más 1. Sobre todo, debo recordar, función de transferencia de primer orden, si está en forma canónica, si está en forma clásica, es decir, K partido por tau S más 1, este término independiente del denominador debe estar siempre normalizado a más 1.